El tema es con qué plata va a intervenir el Banco Central si el dólar vuelve a tocar el techo de la banda. Como dijiste, las reservas brutas, sin contar el oro, los yuanes, que no deberían ser contados porque en realidad no han sido desembolsados, y el pucho de deuda que hay que pagar de aquí a fin de año, suman, vos dijiste una cifra, para mí me da 18.000 millones de dólares, pero que no son del Banco Central, sino de los bancos. Entonces, usarlas para intervenir en el mercado cambiario o para comprar bonos, si ese fuera el caso, es jugar con fuego. Y salvo que yo esté muy equivocado, el swap del Tesoro americano no es para que el gobierno siga interviniendo después de las elecciones, sino para que sirva como garantía del pago de la deuda externa. Es cierto que lo hizo, como vos explicaste, pero era una ayuda extraordinaria destinada a influir sobre el resultado electoral. Hmm. Hoy no hay esa urgencia y entonces uno tiene que ver cuál es la mejor aplicación del swap de los Estados Unidos. Y si uno realmente cree que cuando haya una presión sobre el mercado cambiario y estemos en el techo de la banda, Caputo lo va a llamar a Besant y le va a decir, necesito, qué sé yo, 5 o 10 mil millones de dólares para intervenir y Besant se los va a dar como si, o sea, que el Banco Central va a poder actuar con ese swap como si fueran sus propias reservas. Eh, no se pueden usar para ambos casos. Para mí el mejor uso del swap es, como alguna vez ya lo dije, como garantía, como backstop facility de ese otro préstamo que Besant prometió, del cual no se está hablando demasiado. Supongo que está en proceso de reestructuración, pero la idea era que no iba a ser el Tesoro de Estados Unidos el prestamista, sino que va a ser un conjunto de bancos de fondos, incluidos fondos soberanos, una buena idea en la que, pero que eso no sería posible hoy en día si no fuera, porque tendría que tener alguna garantía. Entonces, si la garantía fuera el swap, entonces se podría conseguir que ese préstamo sea una especie de préstamo en las mismas condiciones que los del Fondo Monetario, porque sería a bajo riesgo, tanto en plazos como en términos. Ahora, si decimos que el swap está para intervenir, entonces no está para garantizar la deuda y además existe la duda de si, aun cuando no estuviera la garantía explícita del préstamo, si el gobierno de Estados Unidos, que ya se jugó mucho por esto, estaría dispuesto a dejar desembolsar sin poner ninguna restricción. Como Hmm. dijiste, habría restricciones, es una deuda senior, es de corto plazo, habría que levantarla lo antes posible. Entonces, ahora, con respecto al argumento Ahora, puedo del... hacer un punto ahí, Sí, porque sí. me parece que es interesante, porque es un planteo un tanto obvio, ¿sí? Si uno tiene que usar el swap, es decir, activar un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos para intervenir en el mercado cambiario, y bueno, en algún momento el riesgo país va a dejar de bajar, porque todos los acreedores van a decir, che, pero qué raro, esto están usando, están tomando deuda para vender en el mercado cambiario, para que después se lleven los dólares al colchón, o se lleven los dólares afuera, o a veranear, a vacacionar, lo que fuera. Entonces es raro, porque dicen que quieren hacer los deberes para emitir deuda para refinanciar los vencimientos de capital de la deuda y se están endeudando con un acreedor privilegiado para vender los dólares en el mercado cambiario, que los argentinos se sigan llevando los dólares que tienen que poner en el sistema. Entonces, Mm. ahí hasta ahí estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que uno dice, bueno, usaron 2.000 millones de dólares, ahora el Banco Central tiene una deuda con el Tesoro de los Estados Unidos por 2.000 millones de dólares que se vendieron al mercado cambiario, es poco, fue para estabilizar una situación, era una elección, pero acuerdo que si vos tenés que usar el swap para vender el mercado cambiario, defender una banda cambiaria, sería algo que obviamente en ese momento frenaría la baja del riesgo país o, es decir, los que quieren apostar los bonos de la deuda
dirían, che, pero qué raro los argentinos que siguen tomando deudas para financiar a aquellos que en vez de poner los dólares en el sistema se los quieren llevar. Ahora, el gobierno no está con una idea de que con este respaldo de Trump tan masivo, tan importante, y de Bessent, va a haber un desplome tan grande del riesgo país que van a ingresar muchos capitales, es decir, que la cuenta capital te va a llenar de dólares, ya sea inversión financiera, inversión directa. No es posible ese razonamiento porque uno, más allá de que Caputo por primera vez hace el cálculo también de tipo de cambio real y dice, y entra a discutir que este es un tipo de cambio que no está atrasado, que no es el tipo de cambio que teníamos a principio de año, ¿no? Sí, es posible, no es realista, no es probable. O sea, uno podría decir, gracias al swap que está vigente y al aval político del Tesoro americano, el gobierno argentino tendrá acceso a crédito voluntario en 2026 por encima de sus necesidades, incluso para acumular reservas. Y es posible que ni siquiera sea necesario estructurar el préstamo con bancos y fondos internacionales que prometió Bessent porque no van a hacer falta garantías explícitas del gobierno americano. Además, uno podría decir, el shock de confianza postelectoral es tal que el balance cambiario del sector privado se va a equilibrar solo porque entrarán capitales a la espera del aumento de las exportaciones energéticas, mineras, etcétera, que van a ir creciendo a partir del año que viene. Ahora, si el mercado estuviera tan bullish, el tipo de cambio y el riesgo país habrían bajado bastante más que lo que bajó y serían bajas permanentes y no el resultado de lo que yo creo que es una especie de lo que se llama short squeeze, es decir, que como todos estaban cortos, o gran parte del mercado estaba corto, tanto en pesos como en bonos, al tener que salir a cubrir las garantías, se produce este efecto que ya lo hemos visto en otras oportunidades. El año pasado eh, 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 ocurrió también, pasó inmediatamente después del acuerdo con el fondo, pero después las cosas no duran tanto. O sea, hoy en día, bueno, PIMCO dijo a este tipo de cambio real, nosotros no compramos bonos. Eh, Separemos el tema de lo que dice Caputo con respecto a si el tipo de cambio real es alto, bajo y la comparación con Macri. La comparación con Macri no vale mucho porque en ese momento, como recordamos, lo que había era una aluvión de créditos al gobierno que el gobierno usaba para financiar un déficit fiscal y luego el Banco Central esterilizaba con Levax y así acumulaba reservas. No había un problema, había acumulación de reservas pagadas con Levac, que eso tampoco terminó bien. Hoy el problema no es ese, hoy el problema es que hay vencimientos de deuda, no hay fondos o hay mucha incertidumbre sobre de dónde van a salir los fondos. eh, y por otro lado, no hay reserva. Entonces, el cálculo que yo hice en ese paper al que te referís es decir, bueno, si tomamos en cuenta las necesidades de financiamiento del gobierno consolidado, es decir, del Tesoro y del Banco Central, incluida una acumulación de reservas de 15.000 millones de dólares, precisamente para terminar el año 26 sin reservas netas negativas, como las mide el fondo, como vos mismo aclaraste. Estos son los números, Eh, sí. ajá. Bueno, en ese caso tenés 20.000 de pagos de deuda, 15.000 de aumento de las reservas, 35.000 en el año 26. ¿Y cuánto tenés? Bueno, hasta ahora, salvo que alguien me diga que realmente estoy siendo muy pesimista, yo lo único que cuento son los 20.000, estos prometidos por Bessent, que digo, no se puede hacer la doble suma, que son 20 más 20, sino son Sí. 20 más 5.000 que podrían ser las renovaciones o los desembolsos de los organismos internacionales, incluido el propio fondo. Entonces te faltan 10.
al gobierno le faltan 10. Ahora, la única forma de que el tipo de cambio real permanezca constante, que es lo que dice Caputo y Milei cuando dicen no va a haber cambio en la política cambiaria, ¿qué significa esto? Que el tipo de cambio real promedio del año 26, si eso se da, va a ser igual o menor que el que hay ahora, porque aun cuando el techo de la banda suba a 1,5 en vez de 1, seguramente la inflación se va a mantener en 2% o lo que sea, y, o sea, subir no va a subir. Entonces, hay este tipo de cambio real. El sector privado de la Argentina tuvo déficit, o sea, el balance cambiario del sector privado, excluyendo el gobierno y el Banco Central, fue tal que generó un superávit comercial de 20.000 millones. Luego, entre intereses y turismo al exterior, hay que descontarle 10.000, generó 10.000. Pero de la cuenta de capital se fueron más de 20.000, porque hubo atesoramiento muy superior a lo que ingresó. Por eso llegamos a una caída de las reservas, sin contar en los desembolsos de los fondos, lo que sería la caída de reservas o el balance del sector privado de menos 10.000. Para que el tipo de cambio real no cambie, el sector privado tendría que ser capaz de pasar de menos 10.000 a más 10.000. O sea, de menos 10.000 que tiene ahora, en el año 26, a generar un exceso de oferta de dólares por encima de sus necesidades que satisfaga la demanda neta que tendría el sector público. Eso es imposible, o sea, es solo posible con un aumento extraordinario de las tasas de interés o con no acumular para nada reservas, es decir, terminar en el mismo lugar donde partimos, o con una combinación de ambas. Ahora, si uno piensa que el año 26 va a ser más de lo mismo que hubo en el 2025, es decir, estancamiento económico por altas tasas de interés y terminar con las mismas reservas negativas, como las mide el fondo, de nuevo, a final de año, bueno, el 27 va a ser un espanto y no auspicia mucho bueno desde el punto de vista de cómo se van a ganar las elecciones presidenciales de ese año. Es decir, de nuevo, salvo que haya algo que ninguno de los economistas que pensamos así están teniendo en cuenta, o sea, básicamente que va a caer, va a seguir cayendo maná del cielo, la política cambiaria es insostenible, cualquiera sea la métrica que uno use. El tema es que si las tasas de interés se mantienen altas, es porque hay una expectativa no realizada de depreciación. Hmm. Hasta que eso no se dé, las tasas de interés no bajarían. Eh, Salvo en el cortísimo plazo lo que está pasando ahora. Por eso yo creo que a partir de enero o febrero se va a sentar el gobierno, se va a sentar no solo con el fondo, sino con el Tesoro de Estados Unidos y van a decir, bueno, queremos que esto siga, no queremos perder plata y no queremos otra vez que, por así decirlo, nos agarren de giles, que fue lo que pasó con la firma del acuerdo bajo presión, en la que en la que el fondo básicamente puso una meta de reservas porque pensaba que el tipo de cambio estaba atrasado y el gobierno eh, hizo un cambio formal en la política cambiaria, pero entre abril y agosto el tipo de cambio aumentó muy poco y solo aumentó debido a la corrida que se dio posteriormente, ¿no? A ver, lo voy a sumar a Martín Genero, que es nuestro Mm. especialista en finanzas de clave bursátil. Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Buenas, Maxi. Buenas, Coteni, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿qué andás? tal? Acomodate un poco, Martín, que pareces el gigante, ¿viste? De, A ver. acomodate un poquito con la cámara, ahora te sumo. Bueno, la pregunta ahí, Joaquín, es si efectivamente usted dice, bueno, los números no dan,
supongamos, bueno, que los números no dan. Entonces usted dice, bueno, el gobierno quiere mantener ahora el esquema, querrá ordenar un poco la política, y en enero se sentarán con el FMI a ver el nuevo programa, y van a tener que hacer otro esquema, ¿no? Un poco eso es lo que usted está planteando. Ahora, yo insisto con esto, ¿y si el gobierno cree verdaderamente que un ingreso masivo de dólares por la cuenta capital le solucione todo? Digamos, que ingresen los dólares del colchón de nuevo, porque van a enviar junto con el presupuesto ahora en diciembre, ese plan de reparación histórica a los ahorros de los argentinos para que salgan los dólares del colchón y ingresen al sistema financiero, más la inversión financiera de cartera que venga, más todo un programa de inversión extranjera directa importante con el RIGI en los sectores estratégicos. Eso no y en un contexto donde el gobierno diga, bueno, sí, de nuevo, vamos a acumular menos reservas, porque este es un plan donde hasta ahora el gobierno ha mantenido, digamos, ese número mágico entre 8.000 y 10.000 millones de reservas negativas y ha sobrevivido 2 años con bueno, en algún momento llegó a tener cero reservas netas, ¿no? Que fue después de la compra muy acelerada de dólares, 18.000, 20.000 millones de dólares se compró entre diciembre de 2023 y abril-mayo de 2024, ¿no? Con un tipo de cambio real muy alto, con una recesión muy fuerte, una caída de 40% de las importaciones. Pero después el gobierno, como dice, bueno, sí, son importantes las reservas y demás, pero evidentemente no es la prioridad. Bueno, si ese escenario se diera, si ese escenario optimista se diera, las reservas se acumularían. En Nueva York, Caputo casi prometió que va a haber acumulación de reservas en el 2026, y es porque está pensando que eso se acumula solo con crédito. O sea que al tener acceso al crédito no solo se pueden pagar los 20.000 millones de dólares de deuda, sino que se acumulan reservas y ni siquiera hace falta que el Tesoro use los pesos del superávit para comprar dólares. En todo caso, los podría usar para aumentar la oferta de pesos a medida que aumenta la demanda. O sea, eso eh, eh, podría ocurrir. La pregunta es de si el mercado lo cree. Ahora, si no se diera esa expectativa optimista del gobierno, y bueno, entonces estaría de nuevo el dólar pegándole al techo de la banda, y ahí habría que ver si aparecen recursos para intervenir o no. Incluso yo creo que no es una buena señal que llegado el caso, el Banco Central tenga que pedir auxilio a través del swap para intervenir, porque si consistentemente el mercado te dice eh, que el tipo de cambio es mayor, de equilibrio es mayor que el que Caputo quiere mantener interviniendo, y bueno, es señal de que hay una expectativa que no se puede corregir, salvo con tasas de interés muy altas. Entonces, con carry trade, pero bueno, eso es más de lo mismo, no es solucionar un Es problema decir, de con una raíz. economía que sigue trabada en la posibilidad de crecimiento, y que apuesta y que sigue priorizando eh, el proceso de desinflación. Exacto, Mm. exacto. Que es algo que uno no le debería tener tanto miedo. Si hay que aceptar un cambio temporario en la tasa de inflación, es mejor hacerlo antes que hacerlo después. O sea, si uno lleva el tipo de cambio al que el mercado diga que es de equilibrio y que se calme ahí, entonces las tasas de interés van a bajar solo porque las tasas reflejan esa expectativa de devaluación. Ahora,
Hay un algo en el razonamiento de Caputo que es cierto, pero que no es para este momento. Es para el momento en que la economía argentina se gradúe, tal vez dentro de 2 años, si hacen las cosas bien, en una economía bimonetaria libre, con un tipo de cambio que flotará, pero que no puede flotar libremente. Es el caso un poco de Perú. Si el día que las cuentas externas estén equilibradas, del sector público y del sector privado, y el Banco Central haya acumulado reservas propias, no solo podrá, sino que va a tener que intervenir como hace Perú a través de la política monetaria y a través de la política cambiaria. ¿Por qué? Porque en una economía bimonetaria inevitablemente se producen descalces, por más que haya regulaciones que traten de evitarlos, entre los activos en pesos y los pasivos en dólares. Es decir, va a ser inevitable que tomen deuda eh, personas que, o empresas o bancos, ¿no es cierto?, cuyos activos están predominantemente en pesos. Y entonces, para evitar que esos descalces generen problemas de balanza, de hoja de balance, eh, es que va a ser necesario eh, darle cierta predecibilidad al tipo de cambio, sin poner bandas cambiarias, sino aprovechando la capacidad de intervención. Pero eso va a ser en un momento en que el tipo de cambio no esté ostensiblemente fuera del equilibrio, sino que, por lo que dice Caputo, porque la demanda monetaria es muy inestable, entonces se justifica la intervención. Hoy no estamos para nada en esa situación. Hoy no tenemos reservas para intervenir. Y intervenir con reservas prestadas, de nuevo, tiene dos problemas. Primero, es una mala señal. Segundo, bueno, si las tenemos para eso, no la tenemos para asegurar que no va a haber default sobre la deuda externa, ¿no? Martín, Sí, Cotani, me acuerdo que la última vez que vino acá a nuestro programa nos había comentado que cuando en su experiencia en el equipo económico le mostraron esto que usted llamó el plan Anker, ¿no? Que eh, esta primera etapa, ¿no?, del plan económico, usted no lo entendía y quería que lo expliquen, que lo escriban de otra forma. Dado los cambios que el gobierno aparentemente está haciendo ahora a partir de las elecciones, con esta nueva hoja de ruta que escribió Berning, que está esta presentación en inglés del Banco Central, ¿usted ahora sí entiende el plan o sigue en la misma situación que antes? No, no, te quiero hacer una aclaración. No es que yo nunca entendí el punto Anker. Vos te referías al plan Anker como el plan. Separemos lo que han dado en llamar el punto Anker del plan Anker. El plan Anker era el plan de dolarización endógena, que suponía una restricción fuerte, terminar de emitir dinero, ni por déficit fiscal, que ya no había, ni por compra de reservas para forzar la dolarización de la economía, es decir, que el dólar circulara cada vez más como medio de pago, el peso se apreciara y se convirtiera en una especie de reserva de valor. Eso es lo que a mí siempre me pareció, cuando digo no entendí, no es que no entendía, que me parecía utópico y poco practicable. El punto Anker yo siempre lo entendí, es lo que, un nombre un poco pomposo de lo que los economistas normales llamamos crowding in, o sea que cuando el gobierno se retira de la emisión de deuda, abre la posibilidad para que ese dinero se preste al sector privado. Pero eso es precisamente lo contrario al plan Anker, o sea, eso es simplemente decir que la economía se remonetiza en pesos antes de que se remonetice en dólares y tratar de negar la remonetización de la economía en pesos, que además genera señoriaje, es algo que no tiene sentido, que puede tener sentido en el caso de una hiperinflación ya desatada, o como fue el caso
de la convertibilidad, que fue una cosa parecida, porque no había otra alternativa. Ahora, con respecto a la convertibilidad, yo veo una similitud entre lo que está pasando ahora, entre cuando la gente dice, pero este es el momento que el mercado está tranquilo para liberar el tipo de cambio. Que ahora veo que Caputo lo trata con más amabilidad porque se ve que lo dice de Pablo. Pero em, en los 90 ocurrió algo parecido, que luego de la caída de la convertibilidad, el entonces economista jefe del Fondo Monetario, lo escribió en un paper. Dijo, si había un momento para salir de la convertibilidad. Fue en 1996 y 1997, cuando habiendo salido airosa del efecto tequila, la convertibilidad, hubiera sido posible eliminarla sin riesgo de una estampida, eh, pero a pesar de que entraron capitales y eso hubiera sido posible, la administración en ese momento de Roque Fernández se apegó a la idea errónea de que salir de la convertibilidad era equivalente a hiperinflación. Y eso luego siguió en el gobierno de la Rúa, pero ya en circunstancias favorables, pues ya desfavorables, porque ya habíamos pasado por el 98 y el 99, donde las cosas se habían puesto. Pero, por supuesto, con el diario del lunes lo dijo Musa, pero en ese punto tenía razón. Hoy se da una circunstancia, salvando las distancias, parecidas. Es el momento. Si empezamos a hacer argumentos de que no se puede hacer porque la demanda de dinero es inestable y esas cosas, se pierde una oportunidad. Se pierde una oportunidad que la vamos a pagar después, porque de nuevo, salvo que ocurra otro milagro, eh, y vamos a estar en la misma que ahora. Una pregunta respecto a las bandas cambiarias, ¿no? Porque Caputo dice, bueno, la Argentina tiene, y ahí estaba la explicación de por qué tiene una idiosincrasia muy particular, la economía bimonetaria, la inestabilidad en la demanda de dinero si se quiere, los ciclos políticos, bueno, toda la explicación que da Caputo. Pero dentro de los planes de estabilización exitosos, el caso de Israel es uno de ellos, ¿no? Que lanzan el plan de estabilización en julio de 1985, un mes después del plan austral. Israel va con un crawling peg hasta 1988-89 y después va a un régimen de bandas cambiarias, ¿no? Y el régimen de bandas cambiarias lo sostienen más de una década. Primero más cerrado, después que se iban ampliando progresivamente, pero están prácticamente más de una década, casi prácticamente una década y media con bandas cambiarias. Tengo entendido que hasta el 2005, donde van con Stalin Fischer como presidente del Banco Central de Israel a la libre flotación del tipo de cambio. Argentina no podría seguir ese ejemplo. En todo caso, en ese caso se debiera discutir si están bien calibradas o no las bandas cambiarias, pero no podría seguir con un régimen de bandas cambiarias, Bueno, tal vez con sí, otra pero calibración. no. Sí, yo, si bien no es mi preferencia, un segundo mejor sería una nueva banda cambiaria suficientemente amplia, pero tendría que ser otra banda cambiaria en la que no solamente se ajuste la tasa de crecimiento del límite superior, sino que haya un cambio discreto en la banda. A lo mejor que 1400 pase a ser el piso de la banda y haya un margen muy alto o sea, muy alto. La predictibilidad predictibilidad a la que se refiere Caputo es, bueno, que haya un lugar en donde la gente se siente conforme, que más allá de eso no se va a poder depreciar el tipo de cambio. Bueno, si las condiciones
Si eso es lo que hace falta para que las expectativas se moderen y no haya ataques especulativos eh, absolutamente no racionales, ¿no es cierto? Productos de pánicos o cosas o de rumores y demás. Sí, pero en ese caso lo que estamos diciendo es que el tipo de cambio estaría flotando dentro de márgenes que son sostenibles y que las bandas actúan nada más que para acotar las expectativas. Pero acá no estamos diciendo eso, acá estamos diciendo que a este techo de la banda, los números no cierran. Y que inevitablemente eh, van a tratar de mantener las cosas así a través de la intervención, es sacrificar la economía real eh, y el acceso de la Argentina a los mercados internacionales en el altar de no querer eh, modificar o de querer mantener lo más baja posible la inflación, aunque sea a riesgo de reprimir algunas variables. Está bien. No, porque dejo esto picando porque usted dice, bueno, tal vez en enero, ¿no? Cuando haya pasado también toda la discusión legislativa, el gobierno tiene que aprobar el presupuesto, este plan de los ahorros de los argentinos, está impulsando una reforma laboral, una reforma impositiva, es decir, todas cuestiones que es mejor discutirlas con una estabilidad casi absoluta, ¿no? Para no introducir ruido. Pero tal vez pasado ese momento, usted dice, bueno, van a tener que discutir y el fondo le va a decir acumulan reserva, tal vez el tesoro se suma a eso. Por ahí haya alguna modificación en el régimen cambiario, porque Caputo está defendiendo las bandas, no está diciendo esta banda de 1500. Y el otro día Sí, Nuriel Rubini escribió un artículo interesante, contando además que él se había entrevistado con Milei y que había hablado con el equipo económico, y el propio Caputo recomendaba ese artículo. Y en ese artículo se decía, libre flotación no porque mucha volatilidad, dolarización no porque no hay dólares, coqueteó Milei con eso, está descartado. Y decía Rubini, no, hay que continuar con bandas cambiarias para acotar la volatilidad, pero ajustarlas por tipo de cambio efectivo para mantener la competitividad de la economía y los balances externos y demás. Y ese era el artículo que había recomendado Caputo. Uno piensa que por ahí haya una diagonal eh, en esa secuencia que le permita al gobierno hacer alguna modificación sin perder la reputación, ¿no? Porque ahora la verdad que ha salido con todo Caputo a defender la banda cambiaria. Pero no está claro si estas bandas cambiarias o en general el concepto de que Argentina tiene que tener una especie sí, de andador, digamos, por el cual transitar con la volatilidad del dólar, ¿no? sí. En mi tarea de consultor, de decir lo que yo creo más probable, no lo que a mí me gustaría Sí. que ocurra, yo pongo ese escenario, o sea, pongo el escenario que seguramente cuando se discuta en enero o febrero cómo sigue esto, no se va a ir a una flotación, sino a una modificación de la banda cambiaria. Ahora, una pregunta subyacente ahí es qué se va a hacer con lo que queda del cepo, con el cepo a las empresas. Eh, yo quiero creer que tanto el fondo como el tesoro van a presionar a que lo que queda del cepo se elimine. Pero no estoy muy seguro de que vaya a ser así. Me parece que es también una mala señal que no se elimine, porque eh, retrasa las entradas de capitales que podrían ocurrir hasta eh, eh, a- tanto de inversiones de largo plazo directas como de, como inversiones de corto plazo o financieras. O sea, me parece que es muy importante todo lo que se está haciendo en materia de reformas estructurales, pero es muy difícil que primero haya mucho avance en reformas estructurales en el año 26, y después que el avance que haya tenga un impacto muy decisivo sobre el riesgo país. Si alguien quiere algo que a corto plazo va a tener impacto sobre el riesgo país,
Y bueno, es eliminar lo que queda del cepo y dar la seguridad de que la entrada de capital no van a ser atrapadas por ningún cepo en el futuro. Entonces, ese me parece que es un tema importante. Ahora, si de nuevo, al definir el esquema de bandas cambiarias, se va a hacer con la restricción porque la volatilidad es mala y todo eso, y bueno, de nuevo, es seguir haciendo muddling through, así navegando en, que es a lo mejor lo que yo no conozco, el tema de Israel, eh, pero parece haber sido una cuestión así que salió bien. Ahora, me cuesta creer que se puso un sistema de bandas sin que hubiera reservas para defenderlo. Acá, de nuevo, surge la duda de dónde están esas Esto, reservas. Ahora, si la banda cambiaria, el techo sube de modo de que hay mucho margen, y bueno, no va a ser necesario eh, intervenir, y por lo tanto esa duda no tiene está claro. relevancia.